Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. 30 días orando eficazmente con un corazón sincero y con plena confianza en Dios. Hola, buen día. Les saluda Viviana Peña Blanco. Y hoy, como todos los domingos, es un domingo de historia, pero esta historia seguramente logrará afianzar un poco lo que hemos estado viendo en los devocionales. Se cuenta que una señora sin recursos, con visible aspecto de derrota estampado en su rostro, entró en un supermercado, se acercó al propietario, que era muy conocido por su trato hostil, grosero, y le pidió un favor. Se presentó y le dijo: soy su vecina de al lado, necesito por favor que me fíe algunas provisiones. Mi esposo falleció en un accidente y yo tengo 5 hijos que alimentar. El dueño del almacén se burló y le pidió que se retirara de su negocio, pensando ella en la necesidad de su familia, en el hambre de sus hijos, la situación en que quedaron por la partida de su esposo. Con humildad le imploró: por favor, señor, le traeré el dinero en cuanto lo tenga. Yo vivo aquí al lado suyo. Pero el hombre le contestó que ella no tenía crédito y mucho menos cuenta en ese establecimiento. Le dijo: esto no es un lugar de beneficencia, así que aquí el que viene y pide paga. De pie en el mostrador al lado había un cliente que escuchaba la conversación entre los dos. Ese señor se aproximó y le dijo al dueño del establecimiento que debería darle a esa señora lo que ella necesitaba para su familia, pues él correría con todos los gastos de su cuenta. Aquel hombre, el dueño del supermercado, titubeando y lleno de ira, le dijo a la señora: ¿usted trae una lista de provisiones? Sí, le contestó ella. Muy bien, entonces ponga la lista en la balanza y le daré lo que ella pese en provisiones. La señora quedó un poco sorprendida, vaciló un momento y agachó su cabeza. Cogiendo un trocito de papel escribió algo y lo depositó suavemente en la balanza. Los 3 se quedaron asombrados cuando el plato de la balanza que tenía el papel bajó y permaneció allí, completamente anonadado al ver el comportamiento de la aguja de la balanza. El comerciante giró lentamente hacia el cliente y comentó contrariado: esto no puedo creerlo. El señor sonrió y entonces aquel hombre empezó a poner las provisiones en el otro plato de la balanza, y como la aguja no se equilibraba, él continuó colocando una y otra más, muchas cosas, hasta que ya no cabía más en aquel plato. El señor del supermercado se detuvo por unos instantes mirando hacia la balanza. No se podía explicar qué era lo que había sucedido. Finalmente decidió tomar el trozo de papel de la balanza y quedó espantado cuando vio que lo que había allí no era una lista de compras, sino una oración que decía así: mi Señor, tú conoces mi situación, he ido delante de ti durante toda mi vida, y tu palabra dice que tú eres el esposo de las viudas y suples nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que quiero decirte que yo creo en ti. El hombre le entregó las mercancías a la mujer y ella, en silencio absoluto, se quedó mirando. Entonces a su benefactor le agradeció con un gesto y se marchó. El cliente pagó la cuenta y le dijo al dueño del supermercado: créame que ha valido cada centavo que estoy pagando. Solamente más tarde, ese comerciante pudo darse cuenta que la balanza se había roto. En ese momento entonces él entendió que solamente Dios sabía cuánto valía esa oración que esa mujer había hecho. Amigos, muchos de nosotros hemos olvidado el poder de la oración en esos momentos de dificultad, pero más aún de una oración que esté respaldada con las promesas de la palabra de Dios.
Generalmente lo único que nosotros hacemos es lamentarnos ante las situaciones, dudar del amparo divino y actuar a nuestra manera. Sin embargo, Jesús, el Maestro por excelencia, buscaba elevar el pensamiento siempre hacia Dios el Padre. Eso lo aprendimos en los devocionales, lo recordamos y entendamos o recordemos y afiancemos en el corazón que Romanos 8:34 dice: ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Creo que la señora de la historia sí que lo sabía. Esa señora decía originalmente la historia cuando yo la leí que era pobre, pero yo decidí cambiar ese espacio. No. Esa señora no era pobre, solo le faltaban recursos financieros. Su incalculable riqueza era tener a Jesús de su parte, intercediendo y moviendo su mano en su favor, aun cuando estuviera atravesando un desierto. Salmo 51:17, versión TLA. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Amigos, esta mujer poseía la riqueza de la palabra de Dios en su corazón, y ésta le otorgó, gracias a su fe, el cumplimiento de las promesas. Ella vivía la Biblia. Sí, fue humillada por el dueño del negocio y también estaba viviendo dificultades impresionantes que pusieron a prueba su fe. Tal vez aquel hombre movido a misericordia quiso bendecirla cuando vio su actitud. Así que no solo es oración y devoción, es ejecución conforme al corazón de Dios. Que tengan feliz día, bendiciones.